Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Sigo con este panel legal analizando múltiples casos. Vamos a analizar también esto que ha pasado en la legislatura de Puerto Rico ante el día de hoy, que se ha aprobado un proyecto de ley para enmendar la ley de armas que elimina la distancia que había que se requería entre las escuelas y las almerías. Se eliminó eso. Ahora podemos montar una almería al lado de una escuela, según lo que se ha aprobado en la Cámara, pero voy a discutir eso inmediatamente. Pero antes, hay este caso, que es de esta persona que tiene 19 años, aquí está, es uno de los más buscados en este momento en Puerto Rico. Se llama Juan Geriel Adorno Torres, tiene 19 años, está acusado de asesinar a Francisco Oquendo Ortiz, de 73 años. Estuvo 6 meses en la cárcel esperando juicio. Al no hacerle el juicio, sale por habeas corpus, el hombre está en la calle y se cortó el grillete y anda prófugo. Entonces, a mí lo que me sorprende de todo esto, señores, escuchen esto, es que en la nota de la policía dice lo siguiente: el hombre se considera una persona altamente peligrosa y fuertemente armada. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿y por qué no lo enjuiciamos a tiempo para que no tengamos ese problema ahora? Ernie Cabán, Osvaldo Carlos. Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la contestación? ¿Por qué no se enjuicia a tiempo? Por una cuestión administrativa. A mí me parece que los tribunales son extremadamente flexibles, dando reseñalamientos, dando continuaciones a una vista, permitiendo, digo, esto lo permite el sistema, que cada detalle, cada controversia dentro de un caso sea revisable, que permitan ir al apelativo y que las partes expongan y que resuelvan el apelativo y el derecho a ir al Supremo por una cuestión instrumental dentro del caso, que no va a los hechos en su fondo. Pues son cosas que aportan al atraso en los procesos judiciales que provocan una situación como esta. Había una diferencia, tú lo explicabas en radio, entre cómo es en federal y cómo es local. Sí, mira, primero que nada, qué bueno que hay programas como este para que la gente se entere de que este es el pan nuestro de cada día. Lo que para algunas personas es chocante. Esto constantemente está sucediendo en los tribunales, constantemente la gente a los 6 meses está saliendo a la calle porque no se procesa el caso. Contrario a lo que ocurre en lo federal, contrario también a lo que ocurre en lo federal, esto de las apelaciones interlocutorias, que tanto en lo criminal como lo civil en Puerto Rico. Un ejemplo. O sea, un ejemplo es que yo empiezo un caso y tengo una determinación adversa del tribunal en una controversia que es interlocutoria, o sea que no dispone finalmente del caso, pues voy en apelación. Y tú tienes casos que van 4, 5, 6 veces en apelación para distintas controversias, tanto civiles como criminales. En los federales eso no existe. Los federales tú acabas tu caso. Tendrían que enmendar las leyes porque Exacto. ese es el Estado de Derecho. Pero también decía Osvaldo, yo te escuchaba decir que también entonces hay que ajustarse a los calendarios de los abogados. Eso es otra problemática local, que tú como abogado llegas a las 8:30 de la mañana que te citan a un caso criminal. A las 10 de la mañana vuelven y llaman el caso porque lo llamaron por primera ocasión y uno de los abogados del caso no apareció. Y te dicen que el abogado del caso anda por Carolina, que está viendo una vista en Carolina, que vamos a esperarlo hasta las 11 de la mañana. De la oficina de ese abogado con el tribunal. Pues, estos mismos abogados que tú ves en esas salas locales, que les pasa eso, no tienen ese problema en lo federal. En lo federal siempre están allí, siempre están a tiempo. ¿Qué consecuencias no tienen hay otros si conflictos? no están en la federal? ¿Qué consecuencias? Ay, bendito. Un agosto federal que te va a buscar. O sea, y en la estatal eso no pasa. En la estatal se sientan a esperar cuse el abogado pueda llegar. Pero fíjate, se han desvirtuado también las etapas procesales. Para reprogramar finalmente. Se han desvirtuado las etapas procesales. La regla 6, una cintila de prueba. El fiscal lo que tiene que establecer son elementos del delito y conexión con el acusado, vista preliminar también. Y aquí se permite, o se ha permitido, lo hemos visto por televisión, prueba pericial en una regla 6 de defensa, prueba en vista preliminar pericial. Pero Ernie, esto es parte de la burocracia del sistema. O sea, la pregunta es, ¿cuánto una cuestión sistémica puede afectar algo que cueste vidas? Si esta persona que está en la calle ahora mismo con 19 años mata a alguien, esto es responsabilidad del sistema. Entonces, más allá de lo que estamos hablando, si hay que enmendar leyes, hay que enmendar leyes. Como tú dices, hay que enmendar leyes. Mira, Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más derechos les da a los acusados,
por encima del mandato constitucional. En Puerto Rico tenemos una regla 6, una regla 6 en alzada, tenemos una ABP, tenemos una ABP en alzada. En lo federal tú vas a un gran jurado y la próxima parada es el juicio. No hay regla 6, no hay regla 6 en alzada, no hay ABP, no hay ABP en alzada. Entonces nosotros todo el tiempo miramos al sistema federal como el que está corrigiendo nuestros males. Pero tenemos un sistema de justicia local. Pero yo casi en el sistema, porque la jueza está a punto de explotar. Estoy casi, sí, porque es muy fácil también para mí decir siempre el sistema no funciona o vamos a mirar a lo federal, pero entonces ese es el Estado de Derecho que tenemos. Tenemos un Estado de Derecho que permite regla 6, permite BP, permite BPA, vista preliminar en alzada. Ese es el trámite, o sea que un ese juez... es el sistema, usted está obligada. El juez o la jueza está obligada, o sea que juez que actúa contrario al Estado de Derecho es pero un juez favorece que está ilegal. Pero tomemos el ejemplo que trajo el ejemplo que trajo Osvaldo. La vista es a las 8 de la mañana, no apareció el abogado, pues vamos a esperar hasta las 10. Bueno, pero si el juez toma alguna acción contra ese abogado, ¿es contra derecho? No, pero los jueces muchas veces toman acciones. Aquí el ex fiscal también puede hablar. Yo estuve en una sala criminal un tiempo y a veces los fiscales tienen muchísimos casos. Yo esta mañana escuché dos... Y tienen que estar en una sala, en la otra, y a lo mejor en lo que llegan a esa sala, que el juez está preparado, pues no está listo en la defensa, y ese mismo fiscal tiene que correr a la sala de al lado. Corre a la sala de al lado. Pero una cosa es el fiscal y otra cosa es que yo como abogado acepto un caso y me señalen un caso para vista y yo sabiendo que voy a estar en otro tribunal, pues no me aparezca y llame al alguacil o me pida a mi secretaria que llame al alguacil para decirle que estoy en Carolina. Pero vamos a posponer para las 11 de la mañana. Yo esta mañana escuché dos posposiciones de vista porque el abogado no estaba preparado. ¿Eso pasa en el Tribunal Federal? No sé. Ay, bendito. Estamos hablando de cosas que no pasan en lo federal. O sea, tú vas a ir a una vista en lo federal a decir que no estás preparado. Eso no existe. Eso no está en el lenguaje federal. Qué interesante esta discusión. Con el deber de abogado. Voy a hacer una corta pausa y regreso con el representante Betito Márquez. Vamos a hablar de este cambio que se propone en la Asamblea Legislativa de eliminar la distancia que se había establecido. Terrible. Aquí somos únicos. Entre una escuela y un tiro, ¿cómo se llama? Una almería. Una almería. Un tiro al blanco, señores. Que Betito nos explique esto que ha pasado allí. Pero voy con Kimberly primero. Gracias, Ferdinand. Usted ha visto seguridad en las áreas turísticas jugando pelota dura. Visitó e investigó 3 zonas de la ciudad capital y los resultados fueron impactantes. Se entera de lo que sucede al regreso aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, con nosotros el representante José Bernardo Betito Márquez. Bienvenido, representante, saludos. Bueno, vamos a hablar de esto, porque estamos hablando precisamente de cómo combatir los problemas criminales, cómo atender el tema de la judicatura, acelerar el proceso, pero nos acabamos de entrar a una legislación que, como dije anteriormente, elimina este requisito de distancia que había entre una escuela y una almería o un tiro al blanco. Sí, bueno, esto es un proyecto que lleva 2 años dando cantazos en la Asamblea Legislativa y ayer finalmente lo aprobaron y se envía al gobernador. Yo estoy pidiendo al gobernador que lo vete. Entre las cosas que hace es eso que planteas, elimina la distancia entre las escuelas y las armerías. Uno se pregunta, ¿en qué cabeza cabe esto? Bueno, lo que pasa es que se le revocó la licencia a un armero que tiene un caso en los tribunales y ese armero, por petición de Codepola, que es una entidad que agrupa a personas con intereses en la industria de las armas, presentó este proyecto por petición y como así funcionan las cosas a veces en la Asamblea Legislativa, consiguió los votos en Cámara, consiguió los votos en Senado. Hacía otras cosas, pero una de las cosas que hacía era esto. Hecho a la medida para ese armero. Wow. En efecto, ahora, si esto se aprueba, pues va a poder, en vez de cambiar el lugar de la armería y cumplir con la ley, cambió la ley. Eso fue pero lo que pasó. lo que tiene que ver con las distancias entre la armería y la escuela es una sola cosa, pero hay otras cosas que afectan ese proyecto. ¿Cuáles son esas otras cosas? Mira, antes tenía unas cosas terribles que parecía que íbamos a convertir esto en el viejo oeste. Ahora se queda, por ejemplo, de las cosas que me parecen más problemáticas es que una persona que deja su licencia vencer, ¿verdad?, que está portando armas sin licencia, pues en vez de estar cometiendo un delito, que es lo que dice la ley actualmente, eso es una multa. Es una multa de $500, que me parece que va a incentivar que la
persona, en vez de renovar la licencia y cumplir con el procedimiento, pues si me dan la multa, pago los $500. Eso es un problema. Otro es una aportación que pudiéramos llamar aportación negligente. La ley le llama aportación ostentosa. Si eso ocurre en varias ocasiones, se te revoca la licencia. ¿Qué es eso? Ahora, ¿Qué es eso de aportación ostentosa? Es que se supone que tú la tengas oculta, pero que andes con ella un poco fronteando con que tienes un arma. Exacto. Eso no lo puedes hacer. Si lo haces, se te revoca. Ahora, la ley dice, o la ley diría, si se convierte en ley, que se te suspende por 1 año y luego puedes solicitar de nuevo que recuperar el arma. Así que esas son algunas de las cosas problemáticas que hemos identificado. Como decía, habían muchas otras que precisamente por la fiscalización y las denuncias que hicimos se fueron eliminando, pero ayer consiguieron los votos. El asunto de la distancia en las escuelas, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué justificación hay para decir, mire, vamos a eliminar esta distancia porque realmente X argumento? Yo te pudiera decir que la hay con el tema de los clubes de tiro, porque en el caso de los clubes de tiro, si tú dices un club de tiro cerrado, pues el ruido no llega, etcétera. Y que por eso, pues a lo mejor la distancia no tiene que ser 1 milla, pero en el caso de las armerías, el Departamento de Educación se opuso. Dijo, mira, no queremos fomentar ese tipo de imagen, ese tipo de acceso cercano a la escuela. Preferimos que las restricciones se mantengan como están. Las escuelas son lugares pacíficos y seguros, pero lamentablemente pues consiguieron los votos. Ferdinand, yo creo que esto es un ejemplo de lo que hemos estado hablando hace unos minutos, de por qué es que el sistema aquí en Puerto Rico, en los tribunales estatales, no está funcionando. Y es con toda esta serie de proyectos y resoluciones que hacen los legisladores, que entonces tergiversan todo y realmente acabamos nuevamente beneficiando al que no tenemos que beneficiar. Sin ningún fundamento de política pública, que yo creo que esa es una de las alegaciones que usted hace en cuanto a este proyecto. Y fue aprobado en Cámara y en Senado. Yo creo que la conversación que deberíamos estar teniendo es en la otra dirección. Fíjate, me parece que hay una pregunta para el legislador. Si yo estoy viendo un psiquiatra, tengo un diagnóstico de que no estoy en contacto con la realidad, que tengo unos problemas de manejo del coraje y demás bien severos, y estoy en medicamentos, ¿yo puedo ir y pedir una licencia de armas? Se supone que actualmente, si tú tienes algún caso que demuestra, ¿verdad?, que tuviste una condición mental, una 408, etcétera, pues no cualificas para hacerlo. Si tuviste un caso. Exacto. Si no tienes un caso. Si no tienes un caso, puedo ir a buscar un arma. Depende de la buena fe. A menos que alguien se haya querellado en tu contra. Si nadie se querella. Exacto. No tenemos un sistema que evite que personas que están bajo tratamiento psiquiátrico, que no hayan tenido casos, vayan y compren una AR-15. Exacto. Y eso es lo que estoy planteando, de que me parece que la conversación que deberíamos estar teniendo es en la otra dirección. Cómo regulamos mejor el acceso a armas de fuego y prevenimos problemas como hemos tenido. Ni tampoco si yo vivo en un lugar donde todos los vecinos piensan que yo soy una persona violenta y que no debería tener un arma de fuego. Como estas personas ya no son entrevistadas por la policía, sino que tú vas y buscas el arma, pues tú vas y la buscas y te la dan. Antes se requería unas declaraciones juradas, ya no existen. Muchos cambios que después a los jueces se les hace sumamente difícil. Falta la firma del gobernador, vamos a ver si lo va a firmar. Pedrito, gracias, te agradezco el tiempo, vamos a estar monitoreando eso. Gracias, compañero, tremendo trabajo, el análisis estuvo excelente. Voy con Kimberly para entonces entrar en otra discusión. Vamos a hablar de la seguridad en las áreas turísticas de Puerto Rico, sobre todo en el área metropolitana. Adelante, Kimberly. Así es, Ferdinand. Tristemente está aumentando la violencia y las áreas turísticas están más expuestas que nunca. Al regreso te damos un vistazo de lo que está pasando durante las noches en las áreas más concurridas por los turistas. Margarita.